Sí, bueno, ante todo es un verdadero placer darles la bienvenida a todos y a este webinario que hemos organizado con gran entusiasmo para abordar un tema tan importante como es el de las trombofilias. Mi nombre es Noemí Saboya, yo soy bioquímica y vicepresidente de CADIME, y en nombre de la comisión directiva queremos darle la bienvenida y un caluroso y sincero saludo a todos los acompañantes en esta jornada que es tan significativa. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de distinguidos expertos en el campo de la trombofilia y de la salud. Este webinario es una oportunidad para profundizar en diferentes aspectos, tanto de la trombofilia, desde el diagnóstico, el tratamiento, hasta el impacto en los pacientes. Nuestros ponentes serán la doctora Mariela Gerder, que ahí tienen todos sus datos, la señora Ivana Arrigos y el doctor Maximiliano Irizarry. Rápidamente voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos. La doctora Mariela... ¿Qué pasó? La doctora Mariela Gerder es médica de la UBA, especialista en trombofilia y jefa del servicio de ginecología y embarazo del Hospital Austral. Además es docente de la especialidad y está reconocida por el CONIAU. Ella va a hablar tanto de los diferentes tipos de trombofilias, hereditarias o transmitidas, diagnóstico, tratamiento y la importancia del diagnóstico precoz. También hablará sobre los resultados obtenidos en la campaña realizada el año pasado sobre la detección de trombofilia en la República Argentina en una pequeña población seleccionada. La señora Ivana Arrigos es la presidenta de la Asociación Civil de Trombofilia y Trombosis de Argentina y Latinoamérica. Es una ONG. La señora Ivana hablará de su organización y su funcionamiento y sobre todo de la visión desde los pacientes. Y hará especial mención de la distinción recibida de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde fue declarado el estudio de importancia provincial, cosa que nos parece sumamente meritoria. Para todos, para el equipo, para el grupo, para todos los que trabajamos y para Ivana que le pone alma, corazón y vida. Y por último, el doctor Maximiliano Irizarry es bioquímico y PhD en ciencias biológicas con una gran experiencia en investigación, desarrollo e innovación. El currículum es mucho más importante, pero bueno, con esto creo que es suficiente como para comenzar. El doctor Irizarry presentará el kit de diagnóstico de trombofilias hereditarias desarrollado por SEB Biotech y discutirá la alianza con CADIME y el proyecto de apertura de nodos que ya se instalaron en el UDPT, que es el Instituto Universitario para el Desarrollo y Producción y Tecnología, que funciona en Parque Patricios, y en el laboratorio de Carlos Paz, donde funciona el primer nodo de este proyecto, así también como los avances en federalización y democratización del diagnóstico precoz. Estamos convencidos que la información y las perspectivas que se compartirán con nuestros expertos contribuirán a fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las trombofilias. Al mismo tiempo, agradecemos la presencia de todos y los invitamos a aprovechar al máximo el webinar y participar activamente en el programa de preguntas y respuestas al final de las exposiciones. Con ustedes, entonces, en adelante, la doctora Mariela Gerder. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar acá. Para mí es un honor haber podido participar en esta campaña y hoy estar compartiendo este webinar con ustedes. Bueno, sin más voy a compartirles pantalla, así
arrancamos. Yo soy ginecóloga y me dedico hace 20 años a tromofilia y embarazo, así que voy a transmitirles también algunas cosas de mi experiencia. La tromofilia es una predisposición a la trombosis y puede ser adquirida o hereditaria. Para hablar de tromofilia vamos a hablar de la mejor evidencia que disponemos hasta el momento, refiriéndonos un poco a lo que dicen las guías de práctica clínica de LACOG y del Royal College, y también lo que dicen en los congresos más importantes de la especialidad, como es el EULAR y el de síndrome anticoagulante. Las pacientes con trombofilia tienen tres riesgos. Uno es el riesgo obstétrico cuando se embarazan, el otro es el riesgo de trombosis a lo largo de toda su vida, y también tienen riesgo cuando quieren decidir un tratamiento hormonal. Entonces, esta es una diapo que resume un poco todo y que me encanta. Las trombofilias las dividimos en anteriores y hereditarias. Las trombofilias adquiridas y dentro de ellas el síndrome anticoagulante es una patología autoinmune que se asocia con trombosis y también se asocia con todas las complicaciones obstétricas, abortos, feto muerto, restricción de crecimiento, preeclampsia. Y esto tiene muy buen nivel de evidencia. Y después están las tromofilias hereditarias que se caracterizan o por déficit de proteínas anticoagulantes o por una mutación genética. La tromofilia hereditaria tiene una fuerte asociación con la trombosis. Y se vio, el año pasado salió publicado un paper muy importante, que no se asocian con abortos recurrentes como se pensaba en algún momento, y parecería que se asocian con fetos muertos, preeclampsia y desprendimiento. Pero esto es un poco a manera de introducción, ahora nos vamos a meter en el tema. ¿Por qué son? Entonces, repito esto brevemente. Digo, hay dos tipos, ¿no? Trombofilias adquiridas, que son las autoinmunes, que es el síndrome antifosfolipídico, que se asocia con trombosis y se asocia con todas las complicaciones obstétricas. Y por otro lado están las trombofilias hereditarias, que se caracterizan o por déficit de proteínas anticoagulantes o por una mutación genética, tienen una fuerte asociación con trombosis, y los estudios más nuevos mostraron que no se asocian con abortos recurrentes, como se pensó en algún momento, y parecería que sí se asocian con fetos muertos, preeclampsia y desprendimiento de placenta. Bueno, ¿por qué son importantes las tromofilias adquiridas? Porque miren cómo es el pronóstico. Si una paciente tiene un síndrome antifosfolipídico y no hace tratamiento, las posibilidades de tener una infección nacido vivo de término son del 10 al 20%, mientras que con tratamiento 80 al 90%. Y esto tiene nivel 1 de evidencia. Entonces, diagnosticar a estas pacientes y tratarlas cambia radicalmente el pronóstico obstétrico. Bueno, ¿cuáles son estudios para pedir para diagnosticar el síndrome anticoagulítico? Anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y anti-beta-2 lipoproteína. ¿Y a quiénes vamos a estudiar? Por definición, según el consenso de Sydney, a las pacientes que tienen 3 abortos espontáneos consecutivos de menos de 10 semanas. Esta es la definición, pero vale la aclaración que con 2 abortos ya las empezamos a estudiar. Cualquier muerte fetal de más de 10 semanas, si tiene una paciente tiene un aborto de 12 semanas, también hay que estudiar síndrome anticoagulítico. 1 o más episodios de trombosis arterial, venosa, no importa, en cualquier lugar del cuerpo, y disfunción placentaria. Es decir, si una paciente tiene restricción de crecimiento, preeclampsia, Doppler alterado, también debería estudiarse para trombosis. Para hacer un diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, nosotros necesitamos tener un criterio clínico y un criterio de laboratorio, y el criterio de laboratorio tiene que estar confirmado en 2 ocasiones separados por 12 semanas. Porque tenemos que tener en cuenta que los anticuerpos fluctúan a lo largo de la vida, por momentos están activos y por momentos no, por eso hay que repetirlos separados de 12 semanas. Bien. Se escucha. Las hereditarias. Las hereditarias pueden ser o por mutación genética o por déficit de proteínas anticoagulantes. Son responsables del 50% de las trombosis que ocurren en el embarazo y parecería que no se asocian con abortos, pero sí con muerte fetal tardía.
¿Cuáles son las trombofilias hereditarias que quedaron en carrera? Porque muchas hubo que sacarlas. Quedaron 5, que son la antitrombina 3, proteína C, proteína S, factor 5 de Leiden y protrombina G20-210A. Estas son las 5 trombofilias hereditarias que deberíamos estudiar. Y proteína C y proteína S no hay que pedirlas en el embarazo porque todas las pacientes las tienen disminuidas. Hablemos un poquito del factor 5 de Leiden y la protrombina G20-210A. Entonces, estos temas de la tecnología siempre nos traicionan, es una cosa, pero bueno. No, volviendo a las tromofilias que estudiamos en la campaña, que son el factor 5 de Leiden y la protrombina G20-210A. Cuando estas tromofilias están presentes en la paciente, las dos al mismo tiempo, son tromofilias de alto riesgo. O si son mutaciones homocigotas. Entonces, el riesgo de trombosis, si una paciente tiene un factor 5 de Leiden heterocigota, aumenta 12 veces. Pero si es homocigota, aumenta 80 veces. Bien, estas son las trombofilias que quedaron excluidas. La lisis de globulina, el PAI y la metilente-tetraidofolato reductasa, que solo la tendríamos que pedir si la paciente tiene una hiperhomocisteinemia, pero no de rutina. Vamos a hablar un poquito de la prevalencia. Tanto el factor 5 de Leiden como la protrombina G20-210A tienen una prevalencia del 3 al 5% en la población caucásica. Sin embargo, la prevalencia aumenta de un 12 y un 30% en personas que tienen familiares con antecedentes de trombosis. Esto es a nivel internacional. Hasta este momento no teníamos ningún resultado, ninguna estadística de la prevalencia en la Argentina. Les voy a contar solo esta diapo de la campaña, porque después Maxi y Ivana van a contar un poco más, pero para hacer un resumen, esta fue una campaña que se realizó el año pasado en toda la Argentina, en 2023, con la idea de tener registros nacionales. La llevó a cabo la Fundación de Trombofilia y Trombosis Argentina y SET Biotech. Se realizó entre abril y agosto del 2023, una campaña gratuita, en las cuales se pudieron estudiar 77 mujeres entre 18 y 65 años que tenían antecedentes personales o familiares de primer grado con antecedentes de trombosis y o trombofilia hereditaria. Se analizó factor 5 Leiden y protrombina G20-210 utilizando el kit desarrollado por SET Biotech. Las pacientes realizaron sus estudios en los laboratorios de Red Lab y Fundación. Y estos fueron los resultados. Tuvimos una prevalencia en estas pacientes del 18%, mientras que en la población caucásica la prevalencia es del 2 al 5%. Es decir, que aumenta mucho la prevalencia si la paciente tiene un antecedente familiar con trombosis. Bien. Pasando a otro tema, la asociación de trombofilias hereditarias y aborto recurrente, este es el paper que les hablaba, es un randomizado que duró 11 años, se llama LIFE-2, en el cual evaluaron pacientes que tenían antecedentes de abortos, a un grupo les dieron heparina y al otro le dieron placebo, y vieron que los resultados fueron similares. Por eso, a partir del año pasado, se sacó como criterio para estudiar trombofilias hereditarias en pacientes con abortos recurrentes. Pero las trombofilas hereditarias son las campeonas de la trombosis, ¿sí? Se llevan todos los premios. Los pacientes que tienen una trombofilia hereditaria tienen una fuerte asociación con trombosis. Y las trombosis pueden ser en cualquier lugar del cuerpo, pero las que más nos asustan o digamos, tenemos que tener en cuenta son las que producen un infarto, una ACV, un tromboembolismo pulmonar. Si bien también pueden producir trombosis venosas profundas, las tres primeras son las que se asocian con muerte. Y tenemos que tener presente esto: una de cada 4 personas se va a morir por trombosis. Una de cada 4. O sea, la incidencia es altísima. Y el 60% de estas trombosis
ocurren en los hospitales, cuando los pacientes están internados, y pueden ser prevenidos. Está calculado que hay 10 millones de trombosis por año a nivel mundial. Entonces, todos estos datos son los que nos muestran a nosotros por qué es importante hacer un diagnóstico precoz de la trombofilia hereditaria, porque muchas de estas muertes podrían ser prevenibles con un diagnóstico precoz. En los países desarrollados, esto es lo que más les preocupa, porque la principal causa de muerte en países desarrollados en las mujeres embarazadas es la trombosis. Acá en la Argentina se mueren por otras cosas, infecciones, hemorragias, pero en los países desarrollados las mujeres embarazadas se mueren por trombosis y esto es prevenible. Entonces, en todos los congresos internacionales se habla de cómo prevenir la trombosis. ¿Y por qué? Porque el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad, es decir, las pacientes embarazadas todas tienden a coagular más, eso está hecho para que el día que tengan el parto no se desangren, pero es por eso que aumentan los riesgos de trombosis en el embarazo. Y se cumple la tríada de Virchow, que es, hay alteración de los componentes de la sangre, hay reducción con éstasis venoso, porque la panza impide un buen retorno venoso, y hay cambios en las paredes de los vasos. Estas tres cosas hacen que aumente el riesgo de trombosis en el embarazo. ¿Cuál es la otra causa que aumenta el riesgo de trombosis? Bueno, tener un familiar, la historia nos condena a tener un familiar de primer grado, una padre, una madre o un hermano que haya tenido una trombosis antes de los 50 años. Si nosotros contamos con ese antecedente, nuestro riesgo en el embarazo aumenta 4 veces de hacer una trombosis. Y si tuvimos una trombosis previa, ese riesgo de trombosis en el embarazo aumenta 25%. Miren esta tablita, solo lo rojo para no marearlo. Pero si una paciente tiene un factor 5 de Leydig heterozigota y tuvo un antecedente previo de trombosis, cuando se embaraza tiene 10% de riesgo de tener una trombosis. Pero si tiene un déficit de antitrombina 3, tiene 40% de riesgo de tener una trombosis, una nueva trombosis en el embarazo. Entonces, el EICOG ya dijo hace unos años que todos los centros obstétricos tienen que tener un protocolo de tromboprofilaxis. Y esto es obligatorio. O sea, todos los hospitales tenemos toda una guía de tromboprofilaxis para los pacientes embarazados. Bien. ¿Qué dicen las guías de la American Society del 2023? Estas son guías muy nuevas. ¿A quiénes deberíamos estudiar trombofilias hereditarias? Bueno, a toda mujer que tenga deseos de embarazo o quiera tomar anticonceptivos con estrógenos o algún tratamiento hormonal con estrógenos y tenga un familiar con antecedentes de trombosis o una trombofilia hereditaria de alto riesgo. Entonces, esto sería una indicación de estudiar trombofilias hereditarias. La otra es un paciente con cáncer y tiene un familiar con antecedente de trombosis, porque en ese caso le van a cambiar el esquema de tromboprofilaxis. Los pacientes con cáncer tienen más riesgo de trombosis. Y después, los parientes de primer grado que tienen antecedentes familiares de trombosis para identificar la trombofilia familiar. Esto es lo que dice el ASH 2023. Bueno, pasamos de a quién estudiar a cómo tratarlas, ¿sí? Entonces, el tratamiento clásico de la trombofilia es aspirina, 100 o 150 miligramos día, y esto va a depender del riesgo de preeclampsia, y enoxaparina en dosis de 40 a 60 miligramos, y esto va a ser durante todo el embarazo y 15 días del puerperio. La aspirina se toma a partir de las 8 de la noche, porque por ritmo circadiano es mejor en ese horario, y la heparina en dosis profiláctica se da 40 o 60 miligramos según el peso de la paciente, una vez al día, dependiendo si pesa más de 80 kilos, le damos 60 miligramos, y si no 40. Si la paciente tiene un antecedente de trombosis, tiene que estar anticoagulada, y en ese caso la dosis es 1 miligramo kilo cada 12 horas. Bueno, puedo contarles, nosotros hace 20 años que hacemos esto, desde que empezamos hasta el 2023 llevamos tratadas 7.500 pacientes, y esto es un poco nuestra casuística. Tuvimos 92% de nacidos vivos y 8% de abortos, y casi no hemos tenido muertes fetales después de las 30 semanas. En promedio, las pacientes tratadas, los bebés nacen a las 38 semanas y pesan 3,2 kilos,
y solo tuvimos 2% de preeclampsia y 6% de restricción. Es decir, estas pacientes que sin tratamiento tienen 80% de riesgo de complicaciones, con tratamiento alrededor del 90% les va muy bien. ¿Qué pasa con las pacientes que les va mal? Que a pesar del tratamiento con aspirina y heparina les va mal, esto es lo que nosotros llamamos síndrome antifosfolipídico refractario al tratamiento clásico. Bueno, por suerte contamos con la hidroxicloroquina, una droga que empezamos a usar hace varios años ya, un potente inmunomodulador, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. La hidroxicloroquina se empezó a usar como una de las drogas para SAF refractario. Nosotros publicamos en 2021 este trabajo que hicimos retrospectivo en pacientes que les había ido mal con tratamiento clásico, es decir, SAF refractarias. A un grupo le dimos aspirina y heparina y al otro le agregamos hidroxicloroquina. Al grupo que le agregamos hidroxicloroquina tuvo 97% de nacidos vivos, mientras que a los que les volvimos a dar aspirina y heparina, 62%. Es decir, que la hidroxicloroquina les mejoró un 35% la tasa de nacidos vivos con menos complicaciones, 8% versus 37%. El año pasado salió toda una revisión internacional de manejo de síndrome antifosfolipídico y se estableció que la primera línea de tratamiento es aspirina y heparina, y si con eso falla, la droga de elección para SAF refractario pasó a ser la hidroxicloroquina. Y bueno, tuvimos el honor que citaran los resultados de nuestro paper en esta revisión. Y ahora pasamos a otra etapa. La mujer ya tuvo su bebé, se pone fit y ahora quiere cuidarse, y entonces tiene que saber qué hormonas puede usar una paciente con trombofilia. Entonces, hace unos años salió esto en La Nación, que decía, este artículo que decía, la trombosis por el uso de anticonceptivos, ¿es un riesgo real? Bueno, sí, es un riesgo real. Los estrógenos aumentan el riesgo de trombosis, algunos progestágenos también, pero miren esto, si una paciente tiene un factor 5 de Leiden heterocigota, el riesgo de trombosis aumenta un 35 veces, pero si tiene un factor 5 de Leiden homocigota, el riesgo de trombosis por tomar un anticonceptivo o algún tratamiento hormonal con estrógeno aumenta 90 veces. Por suerte, como la prevalencia es baja, el riesgo absoluto también. En pacientes jóvenes, el riesgo absoluto de tener una trombosis tomando anticonceptivos es del 1 al 3%. Entonces armé esta pirámide de cómo sería el manejo hormonal según el riesgo en pacientes con trombofilia. El que podemos usar sin miedo tranquilamente es el levonorgestrel, que por ejemplo el diumirena tiene este progestágeno que es el levonorgestrel. Drospirenona y desogestrel se pueden usar, ahora salieron anticonceptivos con drospirenona sola, hay menos experiencia, pero se pueden usar, y los que están totalmente contraindicados son los estrógenos. Bueno, y para ir finalizando, algunas recomendaciones para los pacientes con trombofilia, entonces evitar la vida sedentaria, esta es la Barbie que se dejó estar, evitar fumar. Para viajes largos en avión, largos de más de 8 horas, las pacientes con trombofilia deben hacer tromboprofilaxis con heparina y terminantemente prohibido el uso de estrógenos. Entonces, esto es un mensaje para finalizar la charla, pero para que tengamos en cuenta. 1 de cada 4 personas se muere por trombosis, el 60% ocurre en el hospital y son prevenibles. Y por eso ahora los voy a dejar con ellos que van a hablar de la campaña, pero quería, no sé, este es el mensaje que para mí hay que tener un abordaje responsable de las trombofilias, porque no es una pavada tener una trombofilia. Y contarles esta frase de Steve Jobs que dice, las personas están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son quienes lo cambian. Bueno, hoy parece impensado estar sin nuestro celular, pero cuando Steve Jobs decía yo quiero una computadora que entre en el bolsillo, parecía una locura. Y yo pensaba, cuando Maxi y su equipo diseñaron este kit, también, que se hubieran imaginado que se iban a encontrar con Ivana y que iban a hacer una campaña gratuita para hacer la primera estadística en la Argentina de prevalencia de trombofilia hereditaria. Así que bueno, nada, felicitaciones a todos y
y gracias. Ivana, puedes comenzar cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la convocatoria. Mariela es una genia, siempre lo digo, qué gran equipo. Gracias por... Me sentí un poco identificada con la locura, pero bueno, creo que muchos ya me conocen. Soy una paciente que en un momento de la vida dijo, ¿qué está pasando en este mundo? Acá hay que hacer algo, no sé, sentí esa necesidad. Y bueno, y así fue que también un poco las redes sociales, que hoy tanto nos ayudan, ¿no? Hizo que era esa inquietud que había en mí, ir buscando otras mujeres y armar un grupo chiquito, y de ahí, bueno, surgió esta loca idea que hoy es esta linda ONG que estamos en todo el país y también presente en todos los países de Latinoamérica. Éramos 12 mujeres con esta idea de cambiar el mundo. Me sentí muy identificada, Mariela. Y ¿por qué no? ¿No es cierto? ¿Por qué no si cada vez, eh, a ver, podemos acercarnos un poquito más las pacientes con los médicos, ¿no? ¿Cómo no? Claro que se puede cambiar, se pueden ir mejorando muchas cosas gracias a todos ustedes, porque cuando yo llego a mi diagnóstico, había una fuerte, no me gusta usar la palabra grieta porque parece una cuestión política ya la grieta, ¿no? Pero había sí una cuestión de que de un lado estaban los pacientes y del otro lado estaban los médicos, y como que los pacientes no entendíamos nada y no había que explicarle nada, y eso fue cambiando. Pero gracias a todos ustedes, en realidad, que también fueron escuchándonos. Y yo celebro eso realmente. Hoy, después de tantos años, de más de 10 años de que estamos trabajando, veo la cantidad de médicos en todo el país que se suman, que nos abren las puertas, que realmente se hacen eco, ¿no? De estas locuras que se nos ocurren. Y no, pero con muy buena predisposición y decir, bueno, hacemos una campaña, hagamos una campaña, hacemos una próxima y vamos para allá. Y hasta una película hicimos que ya les vamos a contar con Mariela. Y realmente soy muy agradecida de que nos escuchen y que nos abran las puertas. Trombofilia y Trombosis Argentina es una ONG sin fines de lucro que está destinada a la difusión de la trombofilia, al apoyo del avance científico, a la prevención de la trombosis y a la asistencia de quienes la padecen y de los familiares. Está constituida hoy por más de 22.000 familias en todo el país y tiene presencia también, como les decía, en los países de Latinoamérica. Nuestra principal meta es lograr, y ahí hablamos de las locuras, es lograr políticas públicas tendientes a una salud preventiva. Somos conscientes, sabemos que es una cuestión que lleva mucho tiempo porque nuestro sistema de salud no está precisamente preparado para la prevención, sino para que cuando aparece la enfermedad, bueno, están todos los protocolos que ya ustedes saben, yo no voy a traer nada nuevo, pero se activan los famosos protocolos. Pero ¿qué pasa con la prevención? Cuando bien nos contaba la doctora Gerde que es posible prevenir. Y ahí está la cuestión donde el paciente muchas veces se pregunta, ¿por qué tengo que pasar por tantas pérdidas de embarazo cuando, a ver, hay algunos datos que indican, esos indicadores que se puede prevenir? O como nos contaba Mariela, que sí, el protocolo dice que hay que pasar por 3 pérdidas de embarazo, pero ya todos ustedes cuando tienen una pérdida, una paciente con una pérdida gestacional avanzada y con ciertas características, o empiezan algunos de ustedes a cuestionar y preguntar, ¿tienen ustedes antecedentes familiares de trombosis en menores de 55 años? Como que se les
encienden esas alarmas y bueno, no dejan pasar estas 3 pérdidas de embarazo y correctamente buscan el diagnóstico un poquito antes de lo que indica el protocolo médico. Entonces, bueno, nosotros, como le contaba a Mariela, apareció en el año 2021 Maximiliano Irizarry con la idea de que estaba desarrollando un kit de detección de las trombofilias hereditarias. Se imaginan, los que me conocen ya, yo quería que fueran todas juntas, que por favor fuera el kit mágico que detectara todo a la vez. Y bueno, obviamente hay un orden y un procedimiento para probar ese kit y demás. Entonces, firmamos un convenio de colaboración por allá por el 2021 y un día Maxi me dice gratamente, Ivana, me parece que podemos brindarles kits para que, bueno, a ver, para detectar trombofilias en algunas personas. Bueno, los que me conocen siempre pido más y más. Entonces, ahí vino la propuesta porque Maximiliano siempre me preguntaba, ¿qué, desde el punto de vista del paciente, qué le falta al paciente? ¿Qué es lo que necesitan? Necesitamos detección precoz, necesitamos que, a ver, que esos indicadores, ¿no?, sean cada vez tenidos en cuenta mucho antes. Ustedes saben que desde la Asociación Civil y en lo personal llevó adelante, bueno, o intentamos que salga una ley de trombofilia, de detección precoz de las trombofilias, y básicamente lo que intentamos hacer es que no sea una cuestión de suerte, sino que todos los médicos, todos los profesionales de la salud tengan esa responsabilidad o el compromiso, podemos ponerle cualquier nombre, el que más les guste, pero de justamente a los pacientes indagarlos con estos antecedentes familiares trombóticos y ahí detectar cuál es el paciente de riesgo y poder hacerle los estudios antes de pasar por las pérdidas de embarazo a las mujeres, ¿no? Y así evitarlas cuando se puede, no decimos que para toda la población, por supuesto, y también evitar las muertes precoces en personas, hablamos de mujeres y hombres menores de 55 años. Entonces yo le explicaba a Maxi que, mirá, le decía, ¿están todos ahí? No sé qué pasó. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Entonces, pusimos la placa de fondo. le decía a Maximiliano que lo que necesitábamos era demostrar, y ese fue para nosotros, para la ONG, el objetivo específico de la campaña, demostrar que había un nexo causal entre el antecedente familiar trombótico, de los familiares directos, ¿no? O de aquella persona que había tenido una trombosis o que tenía un familiar ya diagnosticado con una trombofilia hereditaria, y el diagnóstico, ¿no? Y ese nexo causal, necesitábamos tener una prueba, porque cuando hablaba con, bueno, hasta con ministros de salud, me han recibido en audiencia pública, y ¿qué pasaba? No había estadísticas en nuestro país, no hay estadísticas. Mucho menos sobre las trombofilias hereditarias. Entonces, cuando Maximiliano me cuenta de este kit, digo, bueno, una campaña. Es muy loco pensar en una campaña nacional. Bueno, ¿qué número? Bueno, gracias a Sepbiotech, fueron 100 kits que brindó Sepbiotech, y por supuesto gracias a la número 1, como digo yo, a la doctora Mariela Gerde, que digamos, supervisó toda esta campaña para que fuera realmente transparente y seria, ¿no? Y tuvimos el aval también del Hospital Austral. Y esta campaña, que fue gratuita y nacional, tuvo distintas etapas. Una primera etapa fue organizar, ¿no?, cómo iba a ser la campaña, a quiénes iba a estar dirigida. Entonces ahí trabajamos en equipo muy bien,
Y la doctora Mariela Gerde realizó un formulario, que es un cuestionario, ese que yo les estaba diciendo que sería buenísimo que en todos los consultorios médicos en todo el país se hiciera, ¿no? Cuando un paciente va. Entonces, era básicamente, ¿en qué consistía ese cuestionario? En detectar la persona que tenía el antecedente más directo. Si tenía un antecedente de trombosis familiar, o si había sufrido alguna trombosis en cualquier parte del cuerpo, o si tenía un pariente directo diagnosticado con alguna trombofilia hereditaria. Entonces pusimos el formulario en una plataforma lo más accesible posible, como es la de Google, y entonces las futuras pacientes se iban a registrar a través de ese formulario que iba llevando distintos pasos hasta llegar al consentimiento legal que necesitábamos para hacer la campaña. Utilizamos muchos medios de difusión en todo el país. Las redes sociales, que bueno, sirven, bien usadas, son un instrumento buenísimo, porque realmente la campaña fue muy exitosa. También hicimos un spot muy lindo, donde el spot era muy claro, donde invitábamos a que se incorporaran, digamos, se registraran, se inscribieran. 100 mujeres necesitábamos. En la propuesta eran 100 mujeres. Entonces, que se inscribieran en ese formulario, el spot decía a partir de qué día y a qué hora iba a estar disponible este formulario, cómo tenían que hacer, pero además de todos estos datos, también recalcaba situaciones de riesgo, como contó Mariela, a ver si tomabas un avión, hacía referencia a esos antecedentes directos, ¿no? Filmamos una familia real de la asociación civil que tienen trombofilia con una mamá, su sobrina, bueno, la abuela de los trillizos, y explicaban situaciones reales que habían vivido. Bueno, llegó el día de abrir la campaña, la inscripción, y en la primera media hora colapsó porque tuvimos 400 inscriptas. 400 inscriptas realmente fue muchísimo, nos superó porque no esperábamos algo así. En 2 días tuvimos 673 inscriptas. Pensábamos que íbamos a tener un mes para las inscripciones, realmente fue muchísimo. Un equipo de la ONG lo que hicimos fue en el orden que se habían inscrito, porque teníamos que realmente respetar eso, ¿no? Para que sea totalmente transparente esta campaña. Fuimos llamando a una por una de las personas, porque realmente también queríamos chequear que la información que habían ellas tildado y iban avanzando en el formulario, bueno, que realmente era así. Entonces, ahondamos en ese cuestionario y pudimos tener información de todas ellas, de qué familiar había tenido la trombosis, si habían tenido alguna pérdida de embarazo o no, y gratamente pudimos darle este diagnóstico precoz a las mujeres que no habían pasado, en gran mayoría, la mayoría no habían pasado por pérdidas de embarazos, pérdidas gestacionales o perinatales, y eso fue muy satisfactorio porque es el fin nuestro que algún día queremos lograr, y vamos hacia ese camino, ¿no? Entonces, como contaba la doctora Gerde, este kit estudiaba 2 tipos de trombofilia, que son el factor 5 de Leiden y la protrombina G2210A, y nos dio un resultado exactamente del 18.18% de las mujeres estudiadas poseen estas trombofilias hereditarias. Y esto, bueno, este resultado contrasta, ¿no?, con
con los resultados que están reportados del 3 al 5% para la población general de América Latina, y nos llamó mucho la atención. Quiere decir que, a ver, creemos que no estamos tan equivocados cuando decimos que si apuntamos a una población específica con antecedentes directos familiares, o que tuvieron una trombosis, ¿no? O que tienen un familiar ya diagnosticado, es decir, seleccionar la población a estudiar, bueno, no va a haber, digamos, una malversación en los fondos públicos destinados a salud. Nosotros como pacientes no pretendemos eso, pretendemos que sean bien utilizados. Y justamente en estos casos, y de esa forma, prevenir las muertes precoces, sobre todo por trombosis. Y por supuesto que colateralmente el beneficio va a ser evitar las muertes gestacionales y perinatales, ¿no? Cuando se puede, porque hay otras veces que, por supuesto, sabemos que no se puede, pero hacia ahí vamos. Y ahora estamos en vistas, porque bueno, la locura que habló Mariela, queremos desde la ONG esas 573 mujeres que no pudimos hacerles el estudio y que están distribuidas en todo el país, en todas las provincias, poder brindarles en una segunda etapa, una segunda campaña que sea más amplia, poder hacerles el diagnóstico precoz totalmente gratuito y nacional. Sinceramente creemos que hay que federalizar e igualar el acceso al diagnóstico, ¿no? Dar las mismas oportunidades a todas las personas. En este caso son mujeres, pero seguramente va a venir alguna otra locura y vamos a hacer una más grande con hombres también y niños. Esa es por lo menos lo que soñamos desde la ONG. Somos muy pretenciosas, lo sé, pero para eso, bueno, estamos dedicadas y somos un gran equipo en todo el país, muchas familias. También me gustaría contarles que tenemos una red de asistencia donde no solo empezamos como pacientes, pero hoy también muchas de ustedes, muchos profesionales de la salud, también forma parte de esta red donde asistimos con la medicación inmediatamente en todos los puntos del país. Adquirimos medicación porque lamentablemente hoy las prepagas, las obras sociales no están cubriendo justamente las trombofilias hereditarias, pero bueno, entonces no tenemos un retorno de esa medicación y nos queda otra que adquirirla, comprarla a bajo precio. Algunos donan la medicación y la distribuimos en todo el país. Y también hay médicos hoy, farmacéuticos de distintos laboratorios, también donde queda un restito de medicación, la ponen en la red y así asistimos a un promedio de 160 pedidos mensuales en todo el país. Es muy alto si ustedes hacen así mentalmente un número de lo que cuesta la medicación, realmente es muchísimo y estamos logrando asistir a esas personas que no solamente son embarazadas, son niños también que están internados, pacientes con trombosis, pacientes oncológicos, niños y adultos. El sistema de salud hoy por hoy, para dar el alta a un paciente, le requiere que esa familia consiga físicamente la medicación. Y es muy difícil, muy difícil. Esto sucede en todo el país y bueno, y ahí estamos trabajando las 24 horas del día con distintos turnos en todo el país. Me gustaría invitarlos a todos a que nos sigan apoyando, se sigan sumando y a que podamos cumplir con ese deseo en un breve lapso de poder abrir una segunda campaña. Y yo para eso para motivarlos, quería darles unos datos que manejamos desde la ONG, que son, digamos, datos propios, ¿no? Quería contarles que
por ahí estos datos les puede servir, espero que sí, que sea un aporte interesante para ustedes, que en el último año la ONG incorporó, porque tenemos un sistema donde se inscriben, digamos, o se puede llamar que se asocian a la ONG, ¿no? Incorporó en todo el país. No voy a hablar hoy de la provincia de Buenos Aires, la idea es que hablemos del resto del país, ¿no? Y el ranking, ahí va el ranking, escuchen. Santa Fe, 89 pacientes con trombofilias hereditarias. 39 de Rosario, 50 de todo el resto de la provincia. Le continúa Mendoza con 74 pacientes con trombofilias, diagnóstico de trombofilias hereditarias. Córdoba, 71 mujeres diagnosticadas. Sigue Tucumán con 43. Estas son las que incorporamos el último año a la ONG. Después tenemos Entre Ríos con 33 pacientes que se incorporaron. Santiago del Estero, 22 pacientes. No sé si voy muy rápido, pero es interesante porque obviamente es un tema poblacional, pero ahí se puede deducir muchas cosas, ¿no? Donde sí hay más hincapié en estudiar a los pacientes, donde por ahí no tanto. San Juan, 20 pacientes. Salta 19, Catamarca y Corrientes 13 pacientes se incorporaron en el último año, Jujuy 12 diagnosticadas, Río Negro 11, Misiones 10, San Luis 9, Neuquén 7 pacientes, La Pampa 7, Chaco 6 en el último año, Chubut 3, La Rioja 2, ahí bajamos, Formosa 2, Tierra del Fuego 2 pacientes. Cabe destacar también que quiero hacer una salvedad con La Pampa y San Luis, que son las dos provincias que detectamos de la ONG, desde la ONG que tienen el mejor sistema de salud público, donde no hay tanto requerimiento en cuanto a medicación y tampoco a lo que es el diagnóstico. Creemos que las personas llegan, digamos, como en las vías normales, a lograr un diagnóstico y a tener la cobertura necesaria. Bueno, los invito, como dije una vez más, a que nos sigan apoyando, apostando, y les doy las gracias infinitas por creer en nuestra institución. Trabajamos con mucha seriedad y les agradezco a todos por esta invitación. Gracias. Exposición me encantó todo tu relato y toda tu experiencia. Felicitaciones por el esfuerzo. Bueno, a continuación continuamos con Maxi, y bueno, que nos va a contar toda su experiencia, que es vastísima, y bueno, no sé si te va a alcanzar el Zoom, pero podemos empezar. Adelante. Muchas gracias por la introducción, gracias por las palabras. Ivana, un amor. Gracias al UDPT por poner el espacio y toda la plataforma para poder dar este webinar. Y me parece interesante marcar que, nada, empezamos con un trabajo con Ivana y con Mariela, y es muy interesante porque están todas las patas, ¿no? Tenés la parte médica con Mariela, la parte del paciente, toda la parte de la ONG, y la parte del diagnóstico nos toca a nosotros, y es lo que ahora les voy a contar, o sea, desde el kit y el laboratorio. Entonces, como la unión entre SEB y CADIME, lo que trata es de dar una solución a nivel del diagnóstico, ¿no? Sería la otra parte. Así que la campaña, por suerte, salió muy bien por tener esto, y obviamente, como vienen escuchando de Mariela y Ivana, los invitamos. La idea es hacer una campaña también nacional, así que los invitamos a aquellos que quieren participar. Brevemente les voy a contar un poquito lo que es SEB, lo que es el proyecto de federalización que tenemos con CADIME. Simplemente para que nos conozcan, nosotros estamos... ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí, se ve bien. SEB Biotech es una empresa argentina. Estamos en la Fundación Argentina de Nanotecnología.
donde tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo y una planta GMP para producción de kits. Es una empresa dedicada al desarrollo y la fabricación y comercialización de kits de diagnóstico, formado por un equipo súper capacitado interdisciplinario, y para abordar esta cuestión del diagnóstico y todo lo que es la accesibilidad al diagnóstico de biología molecular, desarrollamos nuestra propia tecnología que se llama IRIS, que es una plataforma genómica que desde su concepción, o sea, es todo propiedad de la compañía, desde su concepción siempre fue pensando en cómo es la realidad de los países emergentes. Porque veíamos que el tema de la accesibilidad, no todos tenían acceso al mismo diagnóstico, algunos ni siquiera acceso al diagnóstico. Entonces, el objetivo, se creó esta plataforma IRIS con el objetivo de eso, como dice acá abajo, el objetivo que sea fácil implementación en cualquier laboratorio y que se adapte a cualquier laboratorio, ya sea uno grande o uno pequeño, ya sea en AMBA o en el interior del país. Ese fue el objetivo con que desarrollamos esta plataforma genómica, y decimos que es una plataforma porque incluye todo, es una solución integral, es decir, nosotros tenemos los equipamientos, los reactivos y el software, entonces se le da todo llave en mano para que un laboratorio o un hospital pueda hacer el diagnóstico con nuestros kits. Y todo desarrollo nuestro, desarrollo acá en Argentina, y la técnica está basada en lo que es PCR y microarrays, y como permite estudiar mucha cantidad de genes al mismo tiempo, por eso es genómica, o sea, plataforma porque es una solución integral, y genómica porque permite estudiar mucha cantidad de genes o de marcadores genéticos al mismo tiempo. Un poco por arriba el portfolio que estamos trabajando, tenemos tanto lo que es la parte hereditaria genética, bueno, acá trombofilia hereditaria, que ya está aprobado por ANMAT, y estamos trabajando con un convenio con Pago, desarrollando un kit para una enfermedad que ellos tienen, para un tratamiento en oncomatología, y también en el rubro infeccioso y en lo que es farmacogenómica, es decir, la farmacogenómica es estudiar la genética del paciente para identificar el mejor tratamiento, es decir, ajustar la dosis o la droga en función de la genética del paciente. Y esto es un poco súper importante cuando uno dice, bueno, estoy acá, pero estoy acá gracias a también un montón de interacciones y conexiones. O sea, CEP llega acá también gracias a la colaboración de un montón de instituciones. Bueno, acá no puse la ONG, así que perdón, Ivana, pero sí está implícito. Pero bueno, dentro de lo que es investigación, con los hospitales, con farmas y también a nivel comercial. Ahora vamos a contar la relación que tenemos con CADIME, con el centro de IRENS o RELAM, y también ya empezamos a tener relación en Brasil porque, bueno, estamos poniendo ya una pata allá. Así que un poco para que nos conozcan y agradecer a todas las personas que intervinieron y nos apoyan día a día. Lo que les voy a contar es un poquito de todo el proyecto de federalización, que es lo que va tendiente a eso, es decir, llevemos el diagnóstico, es decir, tenemos la parte médica, la parte del paciente, ahora falta la parte del diagnóstico. Sin diagnóstico no puede haber paciente y obviamente la idea es poder detectar en forma precoz las personas que tienen trombofilia hereditaria y así evitarle todo el padecimiento que puede ser en una situación de embarazo, por ejemplo. Este proyecto de federalización se hizo entre CEP y CADIME. CADIME es una cámara que nuclea un montón de instituciones de diagnóstico a lo largo del país, y entre ellas laboratorios de análisis clínico tipo PYMES. Entonces era súper interesante porque compartíamos los objetivos con CADIME de poder lograr la descentralización del diagnóstico en laboratorios pequeños a lo largo del país. Y no solo centralizar, porque centralizar, por ejemplo, en un laboratorio en Capital, conlleva que solo tienen acceso a la gente de ahí. Entonces esta fue la iniciativa y tenía dos objetivos claros. Primero, capacitar, porque la biología molecular es nueva,
la pandemia desnudó eso, es decir, bueno, no estaban instaladas todas las capacidades para hacer diagnóstico basado en biología molecular. Entonces el objetivo que se tuvo con CADIME fue capacitemos a toda la gente, no solo a los laboratorios miembros de CADIME, sino se abrió a la comunidad, vinieron muchos médicos, y lo interesante, médicos genetistas que querían ver cómo era, en un día aprendieron biología molecular y aprendieron a usar nuestra tecnología y poder diagnosticar. Así que fue para nosotros una prueba muy interesante. Y el segundo punto importante es hacer esto del servicio, es decir, que realmente se ofrezca el servicio al paciente o al médico en el lugar donde está el paciente o el médico. Y esa es la clave. Por eso el proyecto de federalización nos convoca con CADIME, con la ONG, con IGERDE y obviamente un montón de gente que cree lo mismo, de poder poner el diagnóstico en el mismo lugar donde está el paciente y el médico. De eso se trata el proyecto de federalización. Y el proyecto de federalización no pudo haber sido sin apoyo del Estado. Obviamente nos dieron 2 ayudas, en realidad se la dieron a CADIME, el programa Nodos y Soluciona 1, y con eso nos permitió capacitar a más de 30 laboratorios y profesionales de la salud. Y además montar 2 laboratorios, uno en el IUDPT, que es el Instituto Universitario de CADIME, y otro en el Centro de Diagnóstico de Irrienzo, que es en Carlos Paz, en la provincia de Córdoba. Entonces, claramente para nosotros esto fue un hito de empezar a instalar nuestra tecnología en distintos nodos a lo largo del país, y eso gracias con este proyecto de federalización. Como bien decía, en la campaña se hizo gracias a la colaboración de los laboratorios miembros de CADIME, y la idea es ahora hacerlo más federal, incluir, por ejemplo, Córdoba, y usar el Centro de Diagnóstico de Irrienzo. Una cosa que quería agregar, yo puse ahí los valores de la campaña, pero quería agregar por qué pusimos campaña de detección precoz. Y creo que ahí hay una pregunta más importante, porque todos sabemos la importancia que tiene la trombofilia hereditaria, y Mariela lo explicó espectacularmente, de la incidencia, el problema que es para la salud, y ni hablar lo que significa para una familia perder un embarazo, por algo que se podría prever. Pero entendemos que el sistema de salud no puede salir a hacer el diagnóstico de trombofilia hereditaria a todo el mundo, sobre todo si tiene una prevalencia entre el 3 y el 5%. Entonces, como bien comentaba Ivana, el objetivo de la campaña es generar un formulario que haga como una suerte de prescreening, haga como una selección de las mujeres que tienen mayor imposibilidad de tener trombofilia hereditaria. Y eso es lo que quisimos hacer con la campaña, probar, ok, si yo tengo, este es un mundo de mujeres, ¿cuál es la prevalencia de la patología? Y ahí apareció que tenemos un 18%, es decir, ¿esto qué significa? Que ya no tengo que salir a toda la población a hacerle trombofilia, sino que con ese formulario yo puedo tener una mayor incidencia de pescar personas que tienen trombofilia hereditaria. Entonces, de esa forma, bajar el gasto público a una menor cantidad de análisis, pero tener mayor chance de hacer medicina preventiva. Y eso fue lo que fue para nosotros súper importante participar desde SEB en esta campaña, que nos emociona desde el día 1, nos convoca por todo lo que significa todo esto. Y no solo desde el punto de vista de los pacientes que tienen trombofilia, sino el poder dar apoyo a todas las instituciones. O sea, a lo que a nosotros nos encanta es esto, este grupo que se está formando, CADIME, toda su institución, todos los laboratorios, para hacer toda una red que permita no solo llevar trombofilia, sino también otras patologías de importancia en Argentina. Así que quería dejar ese mensaje. Empezamos por trombofilia, pero entendemos que hay muchas necesidades y creemos que es un camino súper interesante, y invitamos a toda la gente que quieran, obviamente, participar. Así que eso es el corolario. Les agradezco mucho tener que cerrarlo, el honor enorme después de Mariela e Ivana, pero bueno, me parece muy interesante dejar esta reflexión, como instituciones argentinas, inclusive con apoyo del Estado,
luchando para lograr descentralizar, federalizar el diagnóstico y poder llevar soluciones a todo el país. Así que agradezco a todas las instituciones que participan, al Estado, obviamente, y al UEPT nuevamente por brindar este espacio. Hola a todos, ¿sí? ¿Me escuchan? Para continuar, si quieren hacer preguntas, que creo que hay montones, les sugiero que levanten la mano y vamos a dedicar unos 15 minutos para preguntas, ¿les parece correcto? Igual cualquier cosa pueden tener los canales abiertos, nos pueden contactar o a través de Cadime y UPT sin ningún tipo de inconveniente, pero perfecto aquellos que quieran hacer unas consultas ahora. Bueno, yo voy a hacer la primera pregunta para empezar, así mientras tanto, bien, despuntamos el frío. Es para Ivana Arigos. Vos presentaste una estadística muy interesante del resto del país. Considerando que el 50% de la población está en la provincia de Buenos Aires, que es población muy pobre, que el sistema de salud pública de la provincia está muy deteriorado para no entrar en mucho detalle. ¿No tienen datos de la provincia de Buenos Aires y no pensaron incluir la provincia de Buenos Aires dentro de este programa federal? ¿Y por qué es esta pregunta? Porque yo supongo que hay gente que ni siquiera debe tener idea de que esta patología existe y que puede tener acceso al diagnóstico. Nada, ya está. Sí, claro que tenemos estadísticas de la provincia de Buenos Aires. De hecho, estos resultados son en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, la campaña anterior, porque si bien fue una campaña abierta a todo el país, una campaña nacional, nos encontramos con una problemática, que fue que las pacientes no podían viajar a los laboratorios a hacerse la extracción, la muestra para hacer el kit. Y ahí vimos que había esa falencia, ¿no? Que entonces una segunda campaña nos proponemos llevar el kit al interior, es decir, que tengan el acceso. La campaña del año pasado sacó a la luz justamente esa falta que hay, ¿no? En todo el país de tener el acceso al diagnóstico. Nos pasa, y tenemos por supuesto datos estadísticos en la ONG, donde en distintas provincias, a ver, hay muy poquitos laboratorios que hacen los estudios de trombofilias, ya sean hereditarias o adquiridas también. Y muchos son derivadas de una provincia a otra o en su amplia mayoría, digamos, hacia Buenos Aires. También nos encontramos que en el interior del país falta capacitación médica sobre, digamos, especialistas, ¿no? En temas de trombofilia, ya sea en hematólogos o obstetras, ginecólogos. Tenemos muchas, pero muchas frases, así que las tenemos muy presentes que le contestan a las pacientes. No, imposible que tengas trombofilia porque ya tuviste un hijo bien. Entonces no podés tener trombofilia. Y directamente la descartan, no les hacen el diagnóstico, las envían a un centro de fertilidad. Hay distintas situaciones que suceden en el interior del país. En Buenos Aires, por más que, sí, es cierto, Noemí, hay muchas falencias en el sistema de salud, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales, como yo contaba, ¿no? Con esto también de la medicación. La cuestión, creemos que en el interior es realmente preocupante. Nos llama la atención. Seguramente, Mariela, tenés mucho para aportar sobre este tema. Con esto que digo de que directamente, o sea, hacen un filtro demasiado grande en el interior y hay muchas mujeres que sí tienen una trombofilia. Bien, la otra pregunta, y es la última, no hablaste de la distinción de la Cámara de Diputados. Ay, sí. ¿Qué es eso, por favor? Me di cuenta que me había olvidado de eso. Bueno, es realmente satisfactorio, pero
siempre lo digo yo, no porque, a ver, nos distingan o un premio a la labor, porque nosotros estamos para eso y es lo que nos proponemos el día a día y continuamente, sino porque quiere decir que logramos también el objetivo de concientizar de la importancia, ¿no? De la falta del diagnóstico, esto que hablamos otra vez del acceso al diagnóstico, de federalizarlo, si bien fue en su amplia mayoría las que participaron de la provincia de Buenos Aires, hubo también del interior contadas, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? La necesidad que hay y que la legislatura lo haya reconocido y todos en esto estuvieron todos de acuerdo, todos los espacios políticos, realmente fue muy gratificante, claro que sí. Y por supuesto, eso no podría haber sido si no había una persona a cargo como la doctora Mariela Gerde, que realmente es la especialista número uno en el país y muy reconocida en el mundo. Ella atiende muchas pacientes de otros países. Mariela muy poco tiempo tiene por ver porque atiende muchísimas, muchísimas pacientes, es miembro jurado en los congresos internacionales de trombofilia y que ella nos realmente confiara en nosotros y estuviera supervisando toda esta campaña, hizo desde ya que sí, que fuera declarada de interés legislativo en la provincia de Buenos Aires, sí. Sí, eso es una punta muy interesante, porque con ese premio y con ese interés se puede sensibilizar a las comisiones de salud y a la legislatura para que la incluyan dentro del Ministerio de Salud como una práctica casi obligatoria que pueda ser cubierta por hospitales. Simplemente me parece relevante el hecho para poder canalizar y seguir adelante con ese proyecto. Ojalá así sea. Sí. Hablaste sobre trombofilias hereditarias y después quedó como algo que no entendí bien o no sé si quedó claro, las trombofilias adquiridas. ¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? ¿Cuándo se detectan? Si podías ampliar en pocas palabras el tema. Bien, ¿me escuchan bien ahora? Porque me puse el micrófono. ¿Me escuchan mejor? Sí. Ahora, genial. No, las trombofilas adquiridas, que es el síndrome fosfolipídico, es una patología autoinmune que se caracteriza tanto por obstétricas como trombóticas, y que los tres estudios de laboratorio, o sea, los tres anticuerpos que se buscan son anticoagulante lúpico, o sea, la presencia del anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y anti-beta-2-lipoproteínas. Estas sí se asocian con abortos recurrentes, con muertes fetales, con desprendimiento de placenta, con todas las complicaciones obstétricas más allá de las trombóticas, y son las que se tienen que hacer en 2 ocasiones separadas de 12 semanas, porque los anticuerpos fluctúan. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se anima? Alguien preguntó si se podía usar el Implanon. La verdad que los pacientes con trombofilia preferimos no usarlo porque es un progestágeno de segunda generación. Preferimos el levonorgestrel, que está mucho más probado. Y si no, ahora salieron los anticonceptivos libres de estrógenos que tienen solo drospirenona, esos también se pueden usar. Pero si tienen una paciente con antecedentes de trombosis, el más seguro, porque hace muchos años que se usa y se vio que no aumenta el riesgo de trombosis, es el levonorgestrel. ¿O fueron demasiado explícitos? ¿O la gente entendió todo? ¿O no sé? ¿Alguna pregunta más por allí? Bueno, tengo una por chat. En la trombofilia adquirida, ¿es necesario seguir con la medicación después del embarazo? En el chat. Estás muteada, Mariela. Sí. El riesgo de trombosis, el mayor riesgo es la primera semana postparto. La primera semana del puerperio es donde hace el pico de riesgo de trombosis.
Así que una paciente con trombofilia tiene que seguir. Si no tiene antecedentes de trombosis, por lo menos 15 días con heparina, y si tuvo antecedentes de trombosis, 6 semanas por lo menos. Yo tengo 1000 preguntas. Ahí hay otra en un chat. A ver, aquí hay otra, a ver. Sí. Yo no la leo, si alguien la lee. Perdón, si quieren yo se las leo, Sí, Noemí. sí. Bueno, El caso de pacientes que consultan al laboratorio sin pedido médico, ¿se hace todo el perfil de trombofilia, tanto hereditarias como adquiridas? Consulta Daniela. ¿Para mí o para Maxi? Consulta general, no dice para quién. Todo tuyo, Mariela. No entiendo, a ver, la paciente no puede ir al laboratorio si no tiene una orden médica. Por eso preguntaba. Claro. Nosotros, las trombofilias, elegimos qué pedir en base a los antecedentes de la paciente. O sea, si la paciente tiene complicaciones obstétricas del tipo aborto recurrente, vamos a pensar en darle seguro un síndrome antifosfolipídico, que son las trombofilias adquiridas. Si la paciente tiene además antecedentes familiares de trombosis, o ella tuvo una trombosis, o tuvo un familiar que tuvo una trombosis antes de los 50 años, le agregamos las hereditarias. O si tuvo un feto muerto de término, también. Y es muy importante que las hereditarias se fueron restringiendo, antes se pedían más, y no hay que pedir, por ejemplo, el PAI 4G, 5G, porque lo tiene mutado la mitad de la población. Lo mismo la lisis de globulina, que es un estudio que se vio que no se asociaba con complicaciones obstétricas como se pensó en algún momento. Pero va a depender del antecedente de la paciente de qué estudios le pedimos. Por acá tenemos otra pregunta de Andrea. ¿Qué podés decir de lo que nombraste como excluidas? Lisis de euglobulinas, PAI y MTHFR. Bueno, esto que les decía recién. La lisis, no sé, creo que hace 17 años que Gris, que fue el francés que más publicó sobre lisis de globulina, dijo yo no la pido más porque se vio que no se asociaba con complicaciones obstétricas como creíamos, así que la lisis quedó out para complicaciones obstétricas. El PAI 4G, 5G, por esto que se vio, que la mitad de la población no tiene mutado, también quedó fuera. Y con la metilén la pedimos en los casos que la paciente tenga una hiperhomocisteinemia. O sea, si tiene una homocisteína de 14 o más, ahí sí vamos a buscar la metilén. Pero no la pedimos de rutina. La metilén es la más controvertida. Se está discutiendo si seguirla pidiendo o no. Por ahora la estamos pidiendo. Mientras esperamos para ver si hay alguna otra consulta, les voy comentando que les dejamos en el chat una breve encuesta. Es un forms, así que si pueden ir a contestarla, si tienen ganas, nos ayudaría mucho para ver conocer su opinión. Cerramos ahora y cualquier cosa, como les comentaba, a través de Cadime, pueden contactar, van a llegar todas las preguntas que tienen, si les parece. Bien, bueno, quedamos a disposición y enviaremos la lista de contactos para que puedan comunicarse individualmente con nosotros o vía Cadime. Bueno, gracias a todos y yo por mí daría por cerrado el webinar. ¿Puedo Gracias. pasar un anuncio? Sí. Queremos invitarlos a todos el lunes 25 de noviembre a las 18 horas en la sala argentina del CCK. Vamos a estar todos reunidos estrenando una película, Doménico Contar para Salvar, donde participó también la doctora Mariela Gerde y muchas historias, familias de la ONG. Así que por supuesto es gratuito y los convocamos a todos a que nos acompañen. Lunes 25 de noviembre, falta todavía, CCK Sala Argentina. Pueden ir acompañados porque hay que llenar la sala, son más de 500 personas que pueden ingresar, así que esperamos que también sea un evento
que logremos difundir toda esta problemática. Muchas ¿Horario? gracias. ¿El horario? Horario 18 horas. Muy bien, bueno, haremos las invitaciones formales y daremos la promoción de la... Gracias, Noemí. Bueno, gracias a todos nuevamente por compartir este espacio. Gracias a Mariela, gracias a Ivana, gracias a Maxi, gracias a todos los asistentes y bueno, que este sueño de genios y locos sea una realidad. Saludos. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a todos. Saludos.